Hoy día empezamos con el tema de biela. ¿Sí? Con el tema de biela. Bien, entonces, sí, hablamos de la biela y sus características. La biela, señores, la biela, el concepto de biela, me dice, ambos sistemas de biela-manivela o el concepto excéntrica de biela, excéntrica biela, permite, en ambos casos, me dicen, ¿no? En ambos casos, permite convertir el movimiento giratorio a un movimiento lineal, me dice. ¿Ya? O también sea un proceso contrario. Me explico. Si lo transformamos, si se transforma el movimiento lineal a giratorio o giratorio a lineal, en ambos casos suele darse el sistema biela-manivela o excéntrica biela, ¿sí? Cuyo objetivo es el de transformar un movimiento lineal alternativo del pie de la biela a un movimiento giratorio continuo en el eje cigüeñal al que está conectado la excéntrica de la manivela, en este caso al eje cigüeñal. Van a disculpar. Entonces, señores, en el caso nuestro, en el caso automotriz, hablando ya en la parte automotriz, el objetivo es justamente eso. El objetivo es transformar el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular o uniforme del eje cigüeñal o del volante de inercia. ¿Ya? Ese es el objetivo en el caso nuestro, ese es el objetivo de la biela en el caso nuestro, en el caso automotriz. ¿Ya? Entonces, señores, me dice, el sistema biela-manivela, hay tres sistemas. Ya vamos a hablar un ratito, perdón, van a disculpar, mil disculpas.
Bien, van a disculpar. Sí. Bien, señores, entonces seguimos. Les decía, hay tres tipos. Hay tres tipos de bielas. Y estas bielas, señores, son justamente, uno sería el sistema biela-manivela, que es el que en realidad nosotros utilizamos en la parte automotriz. Es el que nosotros lo llevamos a cabo. Me dice, el sistema biela-manivela, ¿ya? Nuestro sistema biela-manivela, ¿sí? Nuestro sistema biela-manivela emplea básicamente una manivela. La manivela, ¿sí? La manivela es esta pieza de color plomito de aquí. Esa pieza de color plomito es la manivela. Un soporte, que en este caso es este eje, el amarillo, ese es su soporte, ¿ya? Y una biela que se conecta con el excéntrico, esta biela, ¿no? O sea, del eje de color amarillo, viene la manivela, que es de color plomo. Y ahí viene un puño. Bueno, que aquí lo llama soporte, que lo llama un puño. Y ahí se conecta la biela. Me dice, este es un sistema biela-manivela, ¿ya? Entonces me dice, en el caso nuestro, así está diseñado el eje cigüeñal, señores. Nuestros ejes cigüeñales están diseñados de esa forma. Tenemos el eje, o sea, la bancada del cigüeñal, el eje del cigüeñal tenemos la manivela y el puño de biela. Nosotros, esta empuñadura, como lo dice en la gráfica, esa empuñadura lo llamamos puño de biela y es ahí donde se acopla la biela. Entonces, este sistema es el que tiene nuestros motores. Ya este es el sistema el que cuentan con nuestros motores. ¿Ya? Ese es el sistema básicamente. Ahora, me dice, existe otro sistema que se llama sistema excéntrica manivela. Esta no se utiliza en la parte, o sea, esta no lo utilizamos nosotros, ¿ya? No lo estamos utilizando nosotros porque no lo utilizamos nosotros bueno, porque tal vez las motos, podría ser la motocicleta, pero aún así, ¿ya? Para el sistema excéntrica biela, me dice, se sustituye la manivela por una excéntrica, o sea, esa manivela está sustituido por esta pieza excéntrica, esta circunferencia, ¿no? Conectada la biela al eje, ¿no? Conectando la biela al eje, siendo el resto el mecanismo semejante al anterior, o sea, es mucho más sencillo, tal vez hasta mucho más práctico, pero para un solo cilindro, para un motor de un solo cilindro. Para un motor de un solo cilindro, ¿ya? Para un motor de un solo cilindro tal vez, pero para un motor de varios no. El sistema funciona así, me dice, ¿no? O sea, la biela, el sistema biela-manivela, ya el sistema biela-manivela, ¿cómo funciona? Me dice. ¿Qué posiciones tiene? A ver, se los voy a leer. El eje dispone de un movimiento giratorio que transmite a la manivela, ¿sí? La manivela o la excéntrica convierte el movimiento giratorio del eje en uno circular
en su empuñadura, eje excéntrico. La cabeza de la biela está unida a la empuñadura de la manivela excéntrica y por tanto está dotado de un movimiento circular. Este movimiento circular, la cabeza de la biela, arrastra el pie de biela, que sigue en movimiento lineal alternativo. La trayectoria seguida por el pie de la biela es lineal alternativa, pero la orientación del cuerpo de la biela cambia en todo momento. Esto presenta un pequeño inconveniente que puede solventarse añadiendo otros operadores, por ejemplo un pistón. Bien, entonces se está enfocando de esta manera. Me dice, empieza del puntito rojo, señores, empieza del puntito rojo y me dice, fíjense que el puntito rojo ya es la piecita que tiene el movimiento circular, me dice, tiene este movimiento circular, ¿ya? Y al tener como el acoplamiento de esta pieza, ¿sí? El acoplamiento de esta pieza es circular, este acoplamiento es fijo a la manivela. La manivela es la pieza de color plomo. La manivela. Entonces la manivela, me dice, está acoplado al eje. El eje tiene un movimiento circular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese movimiento circular le proporciona movimiento circular a la manivela, dice. Le proporciona movimiento circular. Ya, entonces proporciona movimiento circular. Ahora, donde la manivela, me dice, lo arrastra a la biela, como estamos viendo aquí, lo arrastra a la biela, pero me dice, en el punto amarillito está debidamente articulado. Está debidamente articulado, dice. ¿Ya? Está debidamente articulado. Y al ser articulado y unido a la manivela, o sea, como está unido a la pieza ploma, gris, o ploma, como quieran verlo, automáticamente esta pieza ploma le da esta opción de dar un movimiento circular al puntito amarillo. Pero, me dice, a esa parte lo vamos a llamar, me dice, cabeza de biela. ¿Por qué? Porque la cabeza de la biela lo que hace es arrastrar el cuerpo de la biela. Fíjense, lo arrastra hasta el punto más bajo. Entonces, sucede dos fenómenos interesantes. La cabeza de la biela tiene un movimiento circular, me dice, a ver, fíjense, ¿verdad? El punto amarillo está realizando un movimiento circular, igual que la manivela. Pero el otro extremo de la biela, o sea, el otro extremo del punto verde, dice, el otro extremo, sigue haciendo su trabajo lineal. O sea, sigue haciendo su trabajo lineal alternativo. Nunca ha dejado de realizar ese movimiento. Lo sigue llevando a cabo. Sigue subiendo y bajando. Sigue subiendo y bajando. ¿Sí? Y el otro extremo realiza movimientos circulares. El otro extremo realiza movimientos circulares y el otro extremo un movimiento lineal. Bien. Ahora me dice,
analizaremos qué datos podemos obtener de esto, me dice. Para que el sistema funcione adecuadamente, se debe emplear bielas cuya longitud sea al menos 4 veces el radio de giro de la manivela a la que se está acoplando. Cuando tenemos que transformar movimiento giratorio alternativo del eje de la biela, es el elemento motriz y el de pie de biela se conecta al elemento resistente, potencial útil, dice. Esto hace que la fuerza aplicada al eje se reduzca en proporción inversa a la longitud de la manivela. Por lo que cuanto mayor sea la manivela, menor será la fuerza que aparece en su empuñadura y consecuentemente el pie de biela, la cabeza de las bielas deben estar centradas en la empuñadura sobre la que gira, por lo que puede ser necesario aumentar su ancho. Entonces me dice lo siguiente. Primero debo saber qué carrera quiero que realice la biela, dice. Es el primer dato. Es el primer dato que yo debo tener. Es de ahí que debo empezar. ¿Para qué? Para saber qué medida va a tener la manivela. Porque la manivela, como menos, debe ser 4 veces. O me dice 2 veces la manivela, como mínimo, tiene que realizar 2 veces lo que la carrera de la biela lo realiza, o sea, lo que la cabeza de la biela realiza. Por eso es que muchas veces les decimos a los chicos, ¿será que del cigüeñal yo puedo obtener cuánto es la carrera del pistón? Sí, puedo saber. Porque si yo mido la manivela, o sea, si yo mido esta pieza ploma, si yo mido esta distancia y lo multiplico por 2, de ahí voy a obtener la carrera del pistón. Porque 2 veces la manivela, 2 veces esta manivela, es igual a la carrera del pistón. Eso me dice aquí, la carrera es 2 veces el radio de manivela. Entonces, ese es un dato importante. Muchas veces, solo con tener el cigüeñal, vamos a saber cuánto de carrera tenía ese pistón en el cual funcionaba en ese vehículo. Para nosotros es importante, porque nos ayuda mucho para saber la altura, por ahí va a chocar a la culata, por ahí es muy bajito, muchas veces que se dobla la biela. Por X o Z motivo se dobla la biela, se dobla, ¿sí? Pero da la casualidad de que al doblarse la biela, también baja la compresión, ¿no? Y vamos a comprar bielas más largas, más cortas. Igual le va a dar, te dicen, ¿no? Igual le va a dar, igual le hace. Cuando en realidad no. Si es más corto, poca compresión va a tener. En un motor a diésel eso es pecado. Si tiene poca compresión, no va a encender ese auto, ni queriendo, no va a encender. Si tiene si está el pistón choca con la culata, voy a generar serios daños. Entonces, para nosotros es importante saber la longitud de la biela. Muy, muy importante. Me dice, la biela es el elemento del motor encargado de transmitir la presión de los gases que actúa sobre el pistón del cigüeñal. O lo que es lo mismo, él es el eslabón de la cadena que transforma el desplazamiento alternativo del pistón a un movimiento de rotación del eje cigüeñal. ¿Quién es el que transforma ese trabajo? Es la biela. Es íntegramente la biela. Fíjense aquí en la imagen. Vamos a poder ver cómo ya los pistones realizan el movimiento lineal. Ese movimiento lineal lo estoy transformando a un movimiento circular. Pero ¿quién lo está transformando?
Pero ¿quién lo está transformando? La biela. Ese trabajo lo está transformando íntegramente la biela. ¿Ya? Íntegramente la biela. Ahora me dice, ¿la biela tiene partes? Claro que sí. La biela tiene partes. ¿Y cuáles son esas partes? ¿Y cuáles son esas partes? Me dice, esas partes son las siguientes. Me dice, el pie de la biela. Ojo, como les decía al inicio, Ahí no hay refresco. no, ¿No hay refresco? Ajá. sí, sí, se conoce. Entonces solo aquí. Porque para el último. Bien, como les decía al inicio, ay, perdón, mi nariz me está volviendo loco. Me dice que el que está unido a la manivela lo vamos a llamar cabeza de biela. En este caso, esta parte de aquí abajo se llama cabeza de biela. ¿Sí? Esta parte de aquí abajo lo llaman cabeza de biela. Muchos me dicen, pero profe, ¿cómo es cabeza de biela? La cabeza de biela es Araps donde está el pistón. No, no, porque el concepto viene, el nombre viene desde el concepto biela manivela, ¿ya? Entonces hay que ir respetando órdenes y la orden me dice, esta es la cabeza de biela, porque acuérdense, la cabeza arrastra al pie de biela, dicen, ¿no? Claro, en ese sentido, tomando el orden que están transformando el movimiento circular a lineal. Nosotros hacemos al revés. Nosotros estamos transformando el movimiento lineal a circular. Pero bueno, no nos vamos a hacer problemas. Está el pie de biela, está el cuerpo de la biela, está la cabeza de la biela, están los pernos de la biela, los cojinetes y la tapa de biela. Son las partes que se tiene en las partes de la biela. Me dice, la primera es el pie, que es el extremo que va unido al pistón, para aclararles y recibir la lubricación adecuada al mismo tiempo. Necesita de varios componentes. El cuerpo es la zona central de la biela, que debe soportar la mayor parte de los esfuerzos, pero al estar en continuo movimiento también debe de ser ligero. Se suelen construir con una sección en forma de doble T o de H en los motores de alto rendimiento, aunque en los motores más convencionales también pueden estar construidos en forma de I. La cabeza es la parte que va unida al cigüeñal y que por lo tanto es el agujero más ancho. A diferencia del pie, la cabeza se divide en dos mitades. Una de ellas es la prolongación del cuerpo y la otra es la que va unida al cigüeñal mediante unos tornillos y dispuestos que permiten y unos cojinetes dispuestos los cuales permiten su fácil desmontaje. ¿Ya? Ahora me dice, ¿existe una clasificación de las bielas? Sí, no solamente es un cuerpo, no solamente es un cuerpo, sino que también son diferentes formas. Uno, por ejemplo, lo clasificamos
según la unión del sombrerete. O sea, aquí está la biela, aquí está el sombrerete o tapa de biela, según la unión que tienen, según esta unioncita, según esta unión. Vamos a ver que este es de tipo estriado, ¿ya? Me dice, la clasificación de la biela según el corte o unión del sombrerete, ¿no? Por ejemplo, este es de tipo cuchillo. ¿Por qué? Porque hay una biela que está atravesando a otra por la parte del medio y los denominan de tipo cuchillos. Estas son bielas articuladas, donde va la biela maestra y de la biela maestra sale otra biela articulada por rodamientos. El del caso de la biela del lado izquierdo, en el caso de esta biela, se utilizaba en motores en B, ¿sí? Se utilizaba bastante en motores en B. En el caso de estas bielas maestras del lado derecho, se utilizaba en motores de aviación. En los motores radiales, por ejemplo, se utilizaba bastante esta biela articulada, ¿ya? Porque había una maestra y alrededor de la biela maestra salían los demás pistones. Bien, ahora, ¿qué les parece si vamos un ratito al taller del instituto y podemos ver ahí diferentes tipos de bielas? Señores alumnos, bienvenidos nuevamente. Ahora nos toca hablar y capacitarnos acerca de las bielas, ¿no? Bueno, entonces, señores, la biela es la pieza que se encuentra entre el pistón y el eje cigüeñal. Es la biela en realidad, señores, es la pieza que transforma el movimiento lineal del pistón al movimiento circular del eje cigüeñal. La biela es una pieza importante en el motor. Es la pieza, señores, que es el que articula, es el que está articulando entre el pistón y el eje cigüeñal. Miren qué interesante. Hemos encontrado un punto de equilibrio. En la biela trabaja tanto el esfuerzo de tracción y compresión. ¿Ya? La biela, señores, es una pieza fundamental, es una pieza esencial. Inclusive es la pieza que muchas veces cuando algunos vehículos adaptan y hacen ese tipo de trabajos, a la biela hay que llegarlo a reforzar. Porque esta biela, si se dan cuenta, es una pieza completamente delicada. Si sobre esta biela yo sigo aumentando carga, en este caso, aumento la explosión en la cabeza del pistón, la biela es la que se daña. Incluso hay que tomar mucho en cuenta la posición de armado de la biela, que vamos a ir hablando más adelante, ¿ya? Entonces, la biela es la pieza que va a articular el trabajo del pistón, el movimiento lineal y el movimiento circular del eje cigüeñal. Fíjense, la biela trabaja de esta manera, trabaja de esta forma. Es la pieza básicamente la que transforma el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular del eje cigüeñal. Muy bien. Entonces esto lo voy a dejar solamente un ratito. O a ver, volveré a buscar el punto de equilibrio nuevamente. Entonces, vemos que existen diferentes tipos de bielas. Bueno, ya sabemos su finalidad, ya sabemos por qué, cuál es la razón, por qué está la biela en el motor, qué trabajo realiza. Ahora vamos a ir conociendo las partes de la biela. La biela tiene las siguientes partes. Tiene pie de biela, que es el que está conectado con el pistón, el cuerpo de la biela y la cabeza de la biela. ¿No? Nuevamente, repito. El pie de biela, el cuerpo de la biela y la cabeza de la biela. Todo está. Pero dentro de la cabeza de la biela,
a poder encontrar, perdonen a disculparla un poquito, a los cojinetes de fricción que tenemos aquí. Los cojinetes de fricción son cojinetes de tipo media luna, uno a cada lado, uno acá y el otro en la tapa de la biela, así se llama esta pieza, tapa de la biela. Tenemos aquí otro cojín. Entonces, ¿cuál es la posición correcta de montado de la tapa de la biela? Será ahí, será en esa posición, o lo puede intercambiar también en esta posición, pero tiene que haber una posición correcta. Si ustedes se fijan, aquí hay unos seguros y también aquí hay un seguro. Esos seguros tienen que ir al mismo lado. Este seguro y este seguro van a ir al mismo lado. No están frente a frente, pero están al mismo lado. Además hay otro detalle. El momento de sacar el pistón y la biela del motor, ponemos marcas. Fíjense aquí. 1, 2, 3, 4. 8 puntitos. Significa que este es el pistón número 4. Pero, profesor, aquí hay otros 4 puntos, son 8. No, porque yo puedo agarrar la tapa de la biela y dejarlo con las demás tapas. Entonces se van a mezclar entre tapas. Cuando yo agarre esta tapa y voy a ver, este es del pistón número 4, esta es la biela del pistón número 4. Entonces, para no confundir las tapas de las bielas, es que realizamos este tipo de operaciones. Perfecto. Son cuidados que hay que tener en el momento de desmontaje de los motores. Son marcas que, ¿se acuerdan? Me pedían los videos brazos, decían, no, tiene que hacer tus marcas. Les decía, sí, y justamente son estas las marcas que nosotros realizamos para no intercambiar las tapas de biela, porque la tapa de biela y la biela no se pueden intercambiar, prohibido intercambiar. Bueno, entonces vamos a ir viendo que en el pie de biela había habido unos cojinetes, su tapa de biela y sus tuercas o pernos de sucesión, ¿no? También, señores, existen diferentes tipos. André, ¿no quieres hacer pis? Por ejemplo, aquí pie de biela, existen diferentes tipos de marcación. Por ejemplo, este es de tipo estriado. ¿No quieres hacer pis? Esta tapa de biela es un encaje, es la unión de la tapa de biela difiere inicialmente se había mostrado. Fíjense, este es de tipo estriado, tiene estas estrías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición de armado es única, va ahí. Si yo por accidente, el momento de armar, intento volcar, no entra. Entonces es imposible intercambiar de posición de la tapa de la biela. Este es de tipo estriado. También tenemos otro tipo de tipo encaje, que es este. De igual forma, si agarramos, lo saco la tapa de biela. Si ustedes quieren intercambiar volcar, no ingresa. Entonces, en este tipo de bielas no podemos nosotros volcar la tapa de la biela. Sí, tal vez puede intercambiar con las otras bielas por error, por distraído, pero volcar la tapa de la biela no podemos. ¿No? Tenemos esta, que es la que inicialmente les había mostrado. Parece, ¿no?, que está justo pasando por el centro de la circunferencia. No es así. Tiene una cierta inclinación, más arriba o más abajo. Es también otra característica del corte o unión del sombrerero. Ese es el nombre técnico que se le da. La
Este es tipo descentreado, tipo estriado, son tres tipos y características. Entonces, señores, también en las bielas se puede encontrar el cuerpo de la biela, se encuentran características, por ejemplo, la forma, este es de tipo I, es más o menos como las vigas de las construcciones. Es el que más se utiliza por ser el más sencillo, el más fácil de construir y el más resistente. Pero algunos tienen una característica, que tienen un orificio de lubricación. Fíjense, aquí hay un orificio de lubricación. Entonces, a través de este orificio, atraviesa todo el cuerpo de la biela y lubricamos al pasador. Pero hay otros que el orificio de lubricación se encuentra en posición inclinada, se vienen a un lado de la biela, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lubricación es para la anilla y para el cilindro. ¿Cuál es la? Inclusive yo podría hacer la pregunta. La posición de armado de la biela, de acuerdo a este orificio, si el motor gira a la derecha, el orificio tiene que ir a la izquierda. Y aquí vamos a poner a apreciar. Fíjense, aquí tengo el orificio, que está a un costado. Entonces, si este eje cigüeñal gira a la derecha, el orificio de la biela tiene que ir a la izquierda, en sentido contrario. Más adelante vamos a ir hablando de cuál es la razón para que vaya así. Bueno, señores, también existen diferentes tipos de formas del cuerpo de la biela, como estamos viendo en la presentación. Y hay bielas interesantes, por ejemplo, los motores en B. Aquí tengo bielas de motores en B. Ustedes me dirán, ¿cómo se da cuenta que es una biela de motor en B? Cuando son bielas de motores en línea y además son bielas de motores en línea, los puños de biela son solamente una línea. ¿Qué quiere decir? Este puño de biela es solo para esto, no hay más. Sea motor en línea, sea un motor de cilindros opuestos, fíjense, solamente este puño es para esta biela. En un motor en línea, un puño de biela es para dos bielas. Entonces las bielas trabajan de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay fricción entre biela y biela, si hay fricción en esta parte, en este sector. Entonces, si hay fricción en esa área, ¿qué significa? El fabricante inteligente dice, debo colocar un material antifricción. Fíjense, aquí hay un material antifricción que permite que exista el roce. Entonces, no hay un desgaste prematuro, aparte de que ayuda a la lubricación. Entonces, este es un motor en B. Entonces, tú te fijas en las bielas. No lo va a botar más adelante. Un motor en línea, ¿no? No tiene, van a disculparme, no tiene ese material antifricción, como la que tiene la biela y un motor en línea. Entonces, Los de Santa Cruz a los pueden decir esta biela, sus características. Este es un motor en B, tiene una lubricación que atraviesa el cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso, tiene una posición, sí, tiene un orificio también al costado. Entonces, el momento de información que te puede. el motor gira a la derecha, este orificio gira a la izquierda. Sus partes, cabeza de la biela, cuerpo, tiene biela, tiene sus cojinetes de fricción. Entonces, señores, como técnicos, tenemos que saber, conocer los cuales estamos. Muchas gracias, señores.
Bien. Entonces, hasta ahí, señores.